He cambiado un poco ese concepto de enfermo crónico, lo soy, va a acompañarme, va a acompañarnos ¿Sí? toda la vida, pero yo creo que al final hay que dar otra imagen a la enfermedad y... En positivo, ¿no? En También. positivo, Sí, exactamente. sí. Al final la esofagitis sinofílica es una inflamación del esófago, que el bolo alimenticio, que es la comida, se te queda en el esófago. Sí. Se te queda en el esófago, tú puedes respirar. ¿Tú has tenido que ir alguna vez al hospital a que te desimpacten un Sí. trozo de comida? Yo debuté así. Eso es muy buen tratamiento. Es lo mismo que la urosumida, lo único que cambia es la forma de administración, que son pastillas. Amigo. Y encima son pastillas que no se tragan, vas tragando cada vez más saliva y al final eso por el esófago va impregnando. Entonces el mecanismo de acción tiene más tiempo. Y antes has hablado del cambio de chip, del clic que te hizo hacer del soy un enfermo crónico a soy un activista de salud. ¿Qué es lo que te llevó a este cambio de chip? Bueno, pues bienvenidos al nuevo vídeo de Food Talks. Estoy aquí hoy con Carlos Solas, que es una persona que está muy activa en redes sociales y no solo explicando su enfermedad, que tiene esofagitis eosinofílica, es una enfermedad ya que es difícil de pronunciar y que yo también tengo, y me hace mucha ilusión porque es una enfermedad que es muy nueva para mí, no la tengo tratada porque el tratamiento que me daban para viajar era bastante complicado. Y yo creo que voy a ser el primero en aprender y todos nosotros, porque si la seguís en redes veréis que comparte cómo va su evolución con los tratamientos, las distintas visitas que tiene con los médicos y también hace una crítica constructiva, creo, al sistema sanitario y cómo un paciente con una dolencia así debería ser tratado y mucho más que nos va a contar él. Así que yo le dejo que se presente y a partir de aquí hablemos. Bueno, pues primero agradecer a Santi que haya contado conmigo en esta aventura. La verdad es que me da envidia sana, porque a mí me encantaría hacer todo lo que estás haciendo, ¿no? Y sí, exactamente como has dicho, soy activista en salud, ya declarado. Como te comentaba fuera de cámara, he cambiado un poco ese concepto de enfermo crónico. Lo soy, va a acompañarme, va a acompañarnos toda la vida, pero yo creo que al final hay que dar otra imagen a la enfermedad y se lucha siendo diferente y con términos diferentes. En positivo, ¿no? En También. positivo, exactamente. Sí, porque al final tienes que cambiar. Si tú estás todo el día diciéndote que eres un enfermo crónico, la mente al final va a decir, eres un enfermo. Entonces tienes que intentar cambiar enfermo crónico a activismo, salud. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudarme? Y al final es el cambio de concepto y el cambio de chip que tuve, ¿no? En ese sentido. Y creo que por ahora he mejorado mentalmente y creo que si seguimos así podemos ir haciendo grandes cosas y, como has dicho, críticas constructivas al sistema sanitario en general y sobre todo los deberes y derechos de los pacientes. Claro. Explica un poco lo que es la esofagitis eosinofílica, porque es una enfermedad que seguro que muchísima gente desconoce. Yo hasta que me la diagnosticaron no tenía ni idea. Y también un poco cómo la has vivido desde el inicio hasta el día de hoy, porque creo que tú la tienes bastante pronunciada, ¿no? Exacto. Yo siempre voy a hacer un inciso antes de explicar. Siempre pongo un ejemplo y es el tema de la fiebre. Hay personas que la fiebre, cuando tenemos 37 grados, estamos destrozados, no nos podemos ni levantar. Y hay personas que con 37 están en la calle haciendo vida normal. Entonces, aquí siempre pongo el ejemplo a los pacientes de esofagitis eosinofílica, que muchas veces parece que hay una competición entre enfermos para ver quién está peor o quién está mejor, ¿no? Entonces siempre pongo ese mismo ejemplo. Cada sistema inmunológico del cuerpo es diferente de un cuerpo. O sea, es decir, tú a lo mejor tienes una esofagitis eosinofílica controlada, o puede ser incluso asintomático, y hay personas que por su cuerpo tienen una sintomatología muy elevada, ¿no? Al final la esofagitis eosinofílica es una inflamación del esófago. Hace muchos años se pensaba o se creía que simplemente era acompañado por alergia alimentaria. Es decir, que el cuerpo mandaba defensas, porque al final los eosinófilos son glóbulos blancos, al esófago. Y lo que hace es inflamarlo. Pero ahora se ha descubierto que hay muchas personas que, incluso retirándole los alimentos más frecuentes a los que se pensaba que eran los culpables de la inflamación,
seguían teniendo inflamación en el esófago. Entonces, aunque no está todavía estudiado, parece ser que también hay un factor ambiental en el tema, ¿no? Entonces eso es lo que ahora tienen que empezar a investigar y lo que se está investigando hasta ahora. Ya un poco apartando que sean causados por alimentos, sino también que puede ser causado por un ambiente. Sí. Entonces, al final lo que hace es eso, inflamar tanto el esófago, que lo que produce es una inflamación y una estenosis, si no está controlado, y que no pase bien La los comida, alimentos, la sí. comida, ¿no? Entonces, por eso hay que diferenciar también que hay una disfagia esofágica, es decir, que el bolo alimenticio, que es la comida, se te queda en el esófago. Sí. Se te queda en el esófago. Tú puedes respirar. O sea, no te va a Pero morir. acojona muchísimo. Exactamente. Sí, sí, Acojona sí, sí. muchísimo porque, y lo peor es cuando no sabes controlar la ansiedad y se te junta la ansiedad de atragantarte Sí, 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 con sí. los atragantamientos, ¿no? Sí. Y al final es eso, ¿no? Es una inflamación esofágica porque el cuerpo manda unas defensas equivocadamente, porque realmente los alimentos no deberían de hacernos daño, pero a Claro. veces pues el cuerpo juega, se confunde. Sí. Para mí es una confusión del cuerpo. O sea, ¿y tú has tenido que ir alguna vez al hospital a que te desimpacten un Sí, trozo de comida? yo debuté así. Yo Ostras. debuté así, o sea, yo realmente yo me acuerdo que estaba en casa comiendo un trozo de ternera Sí. en 2009 y ahí fue cuando debuté. Yo nunca había tenido un síntoma. O sea, yo no había tenido un síntoma de, por ejemplo, dolor de pecho que te da, que suele ser mucha gente, el dolor torácico, la tos, ¿no? Porque te pasa mal la comida, acompañarte mucho de agua. Sí. Sí es verdad que siempre me ha gustado comer mucho con salsa, Ajá. sobre todo el pollo, siempre parece una marranada, pero yo al pollo le echaba siempre ketchup. O Vale. sea, ahí comía pollo con ketchup porque era como mejor me pasaba, pero Sí. nunca le daba cuenta. A lo mejor ahora que voy siendo más consciente de lo que era la enfermedad, puede ser que la tuviera, pero que no la tuviera tan desarrollada, ¿no? Y yo comencé con un atragantamiento. O sea, y a los 3 días del atragantamiento tuve que ir al médico, o sea, a urgencia, que me hiciesen una Ah, endoscopia. estuviste 3 días con el pollo Sí, aquí. porque muchas veces, aunque tú te atragantes, como tiene eosinófilos, hace Sí. que la inflamación no es que se te quede el bolo entero, sino que puede ser que el trocito se te adhiera a la pared. Ah, Porque como el esófago tiene un aspecto que puede ser anillo esofágico, sí, sí. el esófago es un músculo liso, ¿no? Sí. Pero la enfermedad lo que hace es erosionarlo, Sí. ¿no? Entonces puede ser que en vez de pasar a ese músculo liso tengan los anillos, que son así, sería como el Sí. esófago así, ¿no? O sea, De hecho, yo tengo, cuando me hicieron endoscopia para verlo, me dijeron que era traqueización del traqueización, esófago, sí. exactamente. Tú puedes tener unos surcos longitudinales que son como rajas que se hacen así, como tú imagínate vas a una montaña, ves un barranco en medio así hacia Sí. abajo, ¿no? Pues igual en el esófago y después la traqueización o anillos que son así, Sí, ¿sabes? Que se sí. te hace así. Entonces Sí. la inflamación suele ser que en esos surcos anillos empiezan a salir los eosinófilos y Ah, hace que te inflame tanto que no pase. sí. Entonces, claro, a mí se me quedó ahí un poco pegado y cuando metieron el ese bajó. Ah, O sea, tuve la suerte de que bajó, no aspiraron, sino que bajó. Pero ya eran 3 días ahí luchando por... Yo me decía, tengo algo. Y después con un hueso, o sea, bueno, ah, fue un trozo de carne que se me quedó también y se me quedó el hueso. O sea, y estaba recién operado de la nariz, o sea, fue una sí. odisea eso. Fue una Ostras. odisea. Y he ido varias más veces. O sea, Claro, y el respirar, todo esto da miedo porque si bebes agua es como que el nivel sube. o sea, tú intentas, pero bueno, el agua al final la expulsas. O sea, aquí lo que hicieron en el centro de salud directamente darme agua y el agua hizo. Ah, Hay veces que si el médico entiende te pincha una cosa que se llama glutagón, que sí. es como una especie de que se utiliza para los diabéticos, que parece ser que dilata. Y entonces al Ah, dilatar te ayuda. y ayuda a bajarlo, ¿no? Exacto. Claro. Entonces ahí me pincharon el glutagón Sí. y al pinchar se ve que se me dilató bien. ¿En sangre te lo pinchan Te o lo, te en... lo pinchan, como una vacuna? sí, como una vacuna. Y bueno, ahí al final pues te puedes escapar o no. O no. O sea, Ostras. pasa yo tenía ahí la molestia y ahí fue como empecé. Ahí fue como debuté. ¿Y con qué alimentos? Porque a mí me ha pasado con la patata y con la ternera, sobre todo. Pero más... Era la ternera. Tú ten en cuenta que lo que es la- las texturas secas, Sí. o sea, muchísima gente se atraganta con el arroz. Porque el arroz Ah, cuando claro. comes te cuesta mucho deglutir. Me ha pasado con arroz, me ha pasado con quinoa, me ha Ajá. pasado con ternera.
Me ha pasado con pescado, incluso con pescado seco, o sea, no estaba muy hecho, o sea, estaba bastante hecho a la plancha y todo lo que sea textura, Sí. con pan, o sea, te pasa mucho. Yo, por ejemplo, para comer pan lo que hago es, como digo, barquito. Lo echo todo al café bien mojado y Ah, que se deshaga. Y que vale. se deshaga. Pero me ha pasado con muchísimos O alimentos. sea, al final esto te ha afectado, digamos, a la forma de comer y la dieta y quizá un poco las propiedades organolépticas de la comida, ¿no? Que tienes que comer más tipo papilla o cómo funciona. Ahora mismo como sólido, pero como un sólido, digamos, hervido, un sólido que se Va, deshaga, un sí, sólido que sea fácil de tragar, ¿no? Tú no sí. me la ves comiendo cerdo, no me la ves comiendo ternera, no me la vas Ajá, comiendo. O sea, el pollo, por ejemplo, lo que hago es triturarlo, si me lo como. El pescado sí, sí es verdad que el pescado blanco, sobre todo lo que como en merluza, sí, a la plancha, y eso sí me entra bien. De vez en cuando, si está un poco seco, pues lo dejo también. Pero sí he cambiado mi forma de alimentación en ese sentido. O sea, no me ves comiendo pasta, no como ya. pasta. No, como pocas cosas, pero lo que como, pues que sea tortilla liada, un huevo, todo eso sí. Sí. ¿Y cómo complementas? Porque quizá te falta algunos nutrientes Pues, o... pues el caso más curioso que hay es que como poquísimas cosas y cuando me hacen analíticas están perfectas, que no lo Ah, entiendo, pero sí es ostras. verdad que yo noto cansancio, que no me noto activo, pero claro, o sea, para corroborar eso necesitas que los análisis clínicos, ¿no?, te salgan falta de nutrientes, falta de vitaminas, Sí, falta de tal, pero sí. que va, o sea, no sale O sea, nada. estás bien dentro de lo que Estoy cabe. bien, sí, estoy bien y es sorprendente. Yo siempre me dicen, pero es que te faltará algo. Yo, "Macho, es que no tengo ni colesterol, o sea, Ya, bueno, el colesterol es normal, ¿no? sí, Pero bueno, y estos meses perdí mucho peso y he engordado a base de yogures y queso fresco claro. y Cosas que patata. sean fácil de Sí, tragar patata y... cocida, o sea, todas esas cosas me han ayudado a coger bastante peso. Va. Y, por ejemplo, claro, esto cuando lo haces en casa es muy fácil, pero salir a comer fuera o ir de viaje, esto es algo que... Si salgo a comer fuera, tiene que ser primero a un restaurante que me conozca muy bien y que tenga la confianza suficiente para perder el tiempo conmigo, Ya, que eso es lo más característico de nosotros, ¿no? Que quieran perder el tiempo, entre comillas, sí, para que, para que podamos comer, ¿no? sí, Y bueno, si eso, pues le digo, por favor, un pescado a la plancha, pero que no esté muy seco, ¿qué tal? Me hace un par de patatas cocidas, o entonces si voy a comer me pido unas patatas a lo pobre con huevo. Patata a lo ah, pobre es al final la patata en aceite sí, que se deshace, vale. que se deshace y un huevo. Patata a lo pobre, no lo Sí, había oído nunca. nosotros patatas a lo pobre con huevo muy típico aquí. Y son, en vez de patatas fritas, se hacen en forma de patatas, o sea, así, Sí, ¿no? Lo que como los a cortes, ¿no? Sí, rodajas, a sí, rodajas y en aceite. Y en vale, aceite y le echa cebollita, hay gente que le echa pimiento y todo sí, eso. Y a y comer. eso pasa bien, ¿no? Eso pasa bien. Eso Claro, pasa bien y encima de todo, para mí uno de los mejores platos que hay. sí, O sea, a mí el sí, huevo sí, me encanta, ¿no? claro. Así que O sea, y comer en un avión, todo esto descartado, ¿no? yo ¿Te me llevas tú fui, la comida o...? sí, me fui a Nueva Zelanda de Sí, viaje de novio y me pusieron muchísimo impedimento porque yo me llevaba la comida. Encima de claro, Nueva Zelanda además ahí, sí, tiene una aduana ojo, o sea, yo decía, yo intentaba, digo, oye, es que tengo que comer esto, es que tengo esto, tengo lo otro. O sea, a la vuelta, por ejemplo, yo me hice, eh, mm, te lo diré, una fritadilla de verdura, sí, ¿no? Que es verdura cocida, o sea, en la sartén con tomate, sí, que es un sí, 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 pisto, ¿no? Y me lo llevé en el tupper y dice, no, esto no puedes pasarlo. Digo, hombre, es que si no, no puedo comer en el avión, porque en el avión, en aquel momento yo era también multialérgico a muchísimas cosas sí, y no había nada específico. O era para personas que islámicas, ¿no? Con el tema del halal y todo esto, sí, exactamente, o era personas vegetarianas, o era personas, pero claro, yo tenía un conjunto de todo y no me sí, podían elaborar un menú a mí. sí. Esto me ha pasado a mí, que soy alérgico al pescado, celíaco, lactosa, y o el menú sin gluten es o pescado o pollo, ¿Has pero visto? nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Has visto? Sí, 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 Entonces es complicado y mira que se supone que volábamos con Fly Emirates, sí. que es una gran compañía, Me tal, no pasó sé con qué. ellos. ¿Has visto? Sí,
Sí, sí. Entonces yo me dije, joder, macho, ¿y qué como? Y digo, bueno, yo voy poniéndome plato y si puedo comer, pues como, y si no, Exacto. pues nada. Y encima te ponían, era un vuelo tan largo porque es justo la antípoda de Sí, sí, España, sí, sí. Nueva Zelanda. Y cada 4 horas te están poniendo comida. Ya. Entonces no podía comer en 17 horas, en 24 horas sin comer bien. Buah, O sea, es que es... entonces, pero me sorprendió gratamente Nueva Zelanda con la alergia. Sí, Uno de los es un buen países sitio al que ir. para una persona alérgica, sí. Ahí fue cuando empecé a encontrar casi todo trigo sarraceno, Ah, casi todas las pastas de guisantes, de todo, ¿no? Mucho, muy ecológico todo y la verdad que me sorprendió gratamente. porque tú, aparte de eso, fajitis, comes sin gluten o de alguna forma también... Intento comer sin gluten, sí. Yo no estoy diagnosticado por celiaquía, pero sí Sí, tengo sensibilidad al gluten no celíaca. vale. Entonces, yo sí es cierto que cuando tomo gluten, Sí, lo paso fatal, me duele muchísimo el estómago, estoy una semana con dolores de estómago, sí, yendo al baño fatal, y en la endoscopia me sale el duodeno inflamado, ¿no? exactamente, con los pliegos mal, o Sí, sea, un poco de vellosidad y un poco de recorte de vellosidad. Entonces al final, pues dices, sí es cierto que desde que no tomo gluten estoy muchísimo mejor, vale. digestivamente hablando. Entonces no suelo tomar por eso, porque era una celiaquía encubierto, como digamos. O Sí. sea, encubierto, pero desde que no lo tomo estoy perfecto. Y volviendo un poco a los viajes que te he cortado, perdona, si viajas, ¿intentas encontrar un apartamento para poder cocinarte tú o cómo lo haces? Esto Apartamento siempre. Yo en siempre hoteles no puedes, ¿no? no me hospedo. Claro, Yo en hoteles no me hospedo, o sea, siempre apartamento. Siempre. Siempre apartamento porque al final lo que pretendo es cocinar yo. Y si claro, me tengo que llevar el tupper, me lo llevo. claro. Y más cómodo. Sí, sí. Pero al final se te quita la ganas De de viajar, ¿no? viajar. O sea, en Nueva Zelanda, nuestro viaje de novio, en vez de coger y ir de hotel en hotel, todo cubierto, todo Sí, más tranquilo, pues fue una aventura en en autocaravana, ¿no? autocaravana, que no Sí, lo sí, cambio, ¿eh? O sea, sí, que es sí, sí, más, sí. que es una cosa que quiero seguir haciendo. Si, cuando me anime más a viajar y pues también el idioma es complicado a veces. Ya, ya, sí, eso es otra barrera, Es ¿no? Que otra barrera, es otra te barrera. impide quizá explicarte bien o que te entiendan o incluso que quieran Sí. eso que has dicho, ¿no? Más que perder, invertir tiempo en ti, al final, Hay que decir por ejemplo, en Nueva Zelanda, solo de 21 días que estuve, solo comí un día fuera. vale, Solo comí un día fuera en un restaurante que me atendieron súper bien y no pusieron ningún tipo de problema. O muy bien. sea, se lo expliqué, me entendieron perfectamente. Y dice, sí, sí, o sea, todo el mundo se cree cuando empieza a hablarle de alergia o de enfermedad y dice, Sí, celíaco. Digo, ya, no, todo el mundo lo hace. sí, Ah, pero yo tengo pan sin gluten. No, no, es que es pero, diferente. sí, Es que es diferente. O sí, sea, sí, sí, sí. todo el mundo, o sea, cualquier más que va le dice, no, es que mira, tengo una enfermedad celíaco. No, no, celíaco. Digo, mira, déjalo, tú tienes Ya, esto, ya ya me pasaré lo la traes. Sí, explicación. sí, sí, sí. Ya pasaré la explicación. Desgasta mucho, ¿no? El hecho de explicar, el cómo reacciona la gente, quizá. Yo ya he tomado la esa de no. O sea, siempre te dicen los bares o restaurantes, si hay algún alérgeno, un alérgico, o sea, decírnoslo, ¿no? Si no lo vais a entender. O Ya, sea, aquí, yo vivo aquí, pedí un salmorejo sin frutos secos, porque yo soy alérgico a frutos secos, ajá, y por lo visto el salmorejo por encima llevaba frutos secos ostras, y pan con frutos secos sí, también, ¿no? de pipa o lo que Sí, sea, ¿no? y no me Sí, acuerdo lo que era exacto, y le dije, ¿me lo podéis poner? Se lo repetí 3 veces. Tardaron 40 minutos en ponerme un salmorejo y cuando me lo pusieron con frutos secos con todo. Lo macho, y cogí, me fui, lo comí. claro. 40 minutos para esperar un salmorejo, entonces dije, la gente no está comprometida toda. Sí. Muchos bares no están comprometidos con las personas con alergia. Sí, no, eso es así, aunque cumplan con la tabla esa de alérgenos y tal, es más En para la cocina, cumplir expediente que otra cosa. Sí, yo personalmente preferiría bares comprometidos y los no comprometidos, ¿vale? Pero que los que estén comprometidos lo estén de verdad, ¿no? Al final, y hay algunos, bastantes creo. Aquí en España creo que esto está bastante mejor que en otros países que he visitado, pero
La verdad es que es esto, ¿no? La incomprensión a veces o el sí, no te preocupes porque tiene mucha gente y luego acabas pringando tú. Mira, yo si salgo, ¿no? Suelo intentar salir en España, ¿no? Sí, Nos fuimos a ver a mi primo que es de Murcia sí, y digo, ¿dónde vamos a ir? Tal, porque ya sabéis que yo, no, ya verás, ya verás. Y fuimos a un sitio que a él le gusta mucho ir y él solo tiene una persona encargada en cocina sí. para personas con alérgenos. Ostras. Y eso, dice, claro, o sea, estos productos los cobro más caros, Sí, lógicamente, pero porque tengo una persona encargada sí, sí, solo sí, sí. para esto. Lo Claro. entiendo. Lo entiendo, pero es que yo, Sí, por tal de tener vida social o lo que sea, pago lo que haga falta en ese sentido por salir una vez al mes. sí. Porque en la casa se te cae. Sí, sí, esto es verdad. Y a veces en redes se ve que, ostras, 2 € más por el pan sin gluten, 3 por la pizza, 1,50 por tal. Y yo pienso, mientras lo hagan bien, es que yo lo pago encantado. Por eso que has dicho, ¿no? Por poder socializar, salir. Exacto. Porque si no, Exacto. acabas encerrado. Sí es cierto que yo me tiene muchos años comprando en tiendas ecológicas Sí, y triplican un precio normal sí. o sea, no tenemos ayuda, depende de la comunidad autónoma. O sea, yo sé que, por ejemplo, hay comunidades autónomas que sí tienen ayuda a la celiaquía, Ajá. te dan algo de dinero. Pero hay muchísimas personas con muchos alérgenos, encima de todo, muchos o sea, muchas grandes distribuidores, ¿no? Deberían ser más conscientes o comprometidos con la declaración de trazas. Ya. Lo hacen, ¿eh? Lo Sí, hacen. Y es más, tú en muchos paquetes ves que va a tener trazas de mostaza y sí, otros no lo tienen. ¿Pero por qué? Porque el cultivo que tiene, de donde le haya comprado ese trigo, por ejemplo, claro. ha estado junto con mostaza y tiene trazas declaradas. Sí, Pero casi todo es muy difícil que no tenga trazas de algo. Es ya. muy complicado. Yo como trigo sarraceno nada más. Ajá. Y yo soy alérgico al maíz. Ostras. Y por lo visto, el otro día me explicaron que casi todos los obradores, o casi todos, hay trazas de maíz. Y hostia, entonces, ¿qué como? Pero, es decir, alergia al maíz que te provoca una Anafilaxia, afilaxia. sí. Yo Joder. tengo la esofagitis eosinofílica, Sí, que no se encontró nunca el alimento causante que me lo sí. provocaba, y después tengo multialergia. O sea, Vale. multialergia es que si como algo fuera, a mí sobre todo en la cara. Sí. O sea, Vi hace poco una publicación tuya que tenías la cara. entre el estrés, que a mí lo causa Sí. también el estrés, y algo que coma, porque yo las cáscaras de las frutas y las verduras soy alérgico a la LTP, que lo suelen llevar Ah, todos. yo soy alérgico a la profilina, que es Claro, la también. buena dentro de. Pues También. sí, claro. Joder. Entonces tengo Sí, sí. las dos, ¿no? Es verdad que la profilina la tengo como es sensibilidad, no llega a Sí. ser una alergia. Además, si se cocina, se Exacto. rompe y ya Pero está. la LTP, aunque tú la cocines, parece ser que Sigue sigue, ahí, ¿no? sí, sí, Sigue sí, sí. ahí. Y entonces tengo que tener mucho cuidado, por mucho que lave bien, por mucho que esto. Mi alergóloga me dijo que para pelar, por ejemplo, el tomate, que me pusiese guantes. Ostras. Porque si me toco o lo que sea, ya. Hasta ese punto, ¿eh? Sí. Joder. Todavía vamos a tocar madera de que no he tenido un susto grave. Sí es verdad que no hace mucho, hace 2 años, con el tomate, se ve que no pelé bien los tomates, me hice un gazpacho, porque yo Sí, sigo comiendo, porque me gusta, porque es que si sí, no, sí, no sí, puedo sí. comer de nada. Claro, es que la LTP te limita frutas y verduras. Claro, Sí, sí. claro, entonces, y cáscaras de muchas legumbres también tiene Ah, la LTP, o sea ostras. que es sorprendente. Sí. Y entonces yo cogí y se me puso todo el cuerpo rojo, ronchas por todo el cuerpo, y dijo, hostia, cuando vino mi mujer dijo, Carlos, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué me pasa? Ya. Todo por roncha a urgencia. Digo, Ujú. menos mal que fui, porque a lo mejor con el tiempo, porque la LTP también actúa con cofactores, se llama. O sea, Ajá. tú puedes tomar, no te da la alergia en el momento, pero si estás estresado te puede dar a las O 2 haces horas. O hacer ejercicio, ejercicio, o claro. te tomas antiinflamatorios, que también parece ser que eso te puede dar fuerte. Es una O alergia. sea, un ibuprofeno te puede multiplicar Exacto, exacto, el efecto de la LTP en ti. exacto. Por eso se recomienda la LTP tomarlo por las noches. Ah, porque te vas a dormir y luego no haces. Claro. No tiene cofactores que puedan alterar tu sistema. O sea, esofagitis eosinofílica, alergia a algunos Sí, frutos secos, exacto. LTP, Mostaza, mostaza, maíz, marisco, marisco, plátano.
Yo también. Estamos aquí como intercambiando Plátano, cromos. Sí, sí. ¿qué más? Sésamo, sandía, melón, Sí. Buah, y después ambientales, pues me siento gramíneas, muy pues identificado. Yo estoy igual que tú. casi todos los pacientes Sí. con esofagitis eosinofílica tienen Multialergia, ¿no? multialergia, casi todos. Claro. El sistema inmune al final va relacionado a dermatitis. Sí. Hay un estudio hace poco que se hizo que decía que el 75% de los pacientes con esofagitis eosinofílica acompaña multialergia, acompaña dermatitis y acompaña asma Sí, o bronquitis asmática. Sí, sí. Es que, macho, entonces estamos hechos un va todo cuadro. muy encaminado, va todo muy unido. Va todo muy unido. Vale. Por eso el estrés intensifica todos los síntomas de todo. De todo. El Sistema estrés es una inmunológico. enfermedad también. El estrés es la mayor enfermedad que pueden tener Sí, sí. las personas. Que es un cofactor de estos que decías, ¿no? Que multiplicador a saco. Pero es cofactor para todo. ¿eh? O sea, el otro día, no me acuerdo, ¿no? De que se habla, ¿no? De que yo siempre tenía un profesor que decía que él estaba seguro de que hay estudios, pero no son estudios científicos, sino que son estudios observacionales, ¿vale? Sí. Se ha observado que ciertos factores pueden tener riesgo de aumentar, ¿no? Y un profesor siempre decía que haciendo deporte se podrían haber evitado más del 5% de los casos de cáncer de colon, casos de cáncer de aparato digestivo. Sí. Porque muchas veces el factor estrés-ansiedad lo que nos hace es dolores de Sí, estómago. sí, 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 sí. Y muchas veces al final con el factor estresante atenuado en el tiempo, pues yo estoy seguro, aunque todavía no falten evidencias científicas, de que es uno de los causantes principales de Ya. muchas enfermedades. Ya. Y yo ahora pienso, o sea, que aunque sean estudios observacionales que se han tenido en cuenta en pacientes que el factor estresante ha podido ser causante de un cáncer, sobre todo en el cáncer de colon, pienso que deberían de dejar de ser observacionales y tomárselo más en serio como una evidencia científica. Hablando claro, Sí. para mí el estrés multiplica el riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad. Para mí. Para mí. Ojalá haya estos estudios que corroboren todas estas teorías. Claro, yo soy una persona... Otro mosquito aquí, macho. Sí, joder, macho. Está lleno de mosquitos. Bueno, ya me dijiste ayer que... Está sí. lleno de mosquitos. O sea, yo soy una de las personas que creo mucho en la ciencia, que creo mucho en la evidencia Sí. científica, pero mi profesor hablaba de que por eso el deporte ayuda a liberar, ¿no? Todo el tipo de la hormona de felicidad. Y pienso que hace falta una concienciación más del tema liberarnos y vivir en una sociedad cada día más estresada. Más estresada. Sí. Es como un bucle, además. Sí. Y siguiendo con esto que has dicho, ¿no? La hormona de la felicidad, el deporte y demás. Y antes has hablado del cambio de chip, del clic que te hizo hacer del soy un enfermo crónico a soy un activista de salud. ¿Qué es lo que te llevó a este cambio de chip? Porque al final seguimos siendo enfermos crónicos, ¿no? Pero el prisma desde donde se ve cambia mucho, ¿no? El efecto mental sobre todo, supongo. Yo tenía que darle un vuelco, o sea, yo tenía que darle un vuelco a mi vida. Sí. O sea, yo la enfermedad me cambió, y me cambió para mal. Ajá. Entonces yo siempre hablo de que aceptas que eres un enfermo crónico, lo aceptas, pero realmente estás todo el día pensando ¿y por qué no puedo salir? ¿Y por qué no puedo comer bien? ¿Y por qué no puedo tener una vida normal? Porque al final un enfermo crónico no va a tener nunca una vida normal. Sí. Queremos tener calidad de vida. Y fui padre y no disfruté de mi hijo. Entonces un día llegué a casa de Madrid y dije, tu hijo no merece que tú estés así. O sea, ya no es tú. O sea, es que tu hijo no merece que un padre esté así. O sea, tu hijo merece que tenga un padre en condiciones. O sea, un padre que esté al pie del cañón con su hijo y que le haga disfrutar de la vida, igual que tu padre hizo contigo, ¿no? En ese sentido. Sí. Y claro, hubo una frase en uno de los viajes a Madrid que... ¿Dónde está papá?
está malito en Madrid. Y dije, ¿cómo? No. Digo, no, a todo el mundo malito, malito, malito. Yo no quiero que mi hijo piense, ¿no? que su padre está malo. O sea, que sí, que tiene que saberlo, porque está... Sí. No, o sea, tu padre está luchando, Sí. por eso lo del activismo, está Sí. luchando por tener mejor calidad de vida. Claro. Punto. Claro, es que esto cambia muchísimo el discurso, ¿eh? Y la visión. Ya está. O sea, ha pasado de ser un papá malito a papá luchador. Exacto. Claro, claro, claro. Muy bien. Y Este es un mensaje muy fuerte, ¿eh? ese es el mensaje que quiero trasladar a todo el mundo, ¿no? Sí. Porque al final yo soy muy emotivo, ¿no? O sea, íbamos hace poco en el coche también y yo decidí no ir a Madrid en unas citas que tenía. Sí. Dije, ahora mi hijo tiene conexión conmigo. Digo, ¿para qué me voy ahí? No, Claro. me quedo. Sí. Me quedo, aunque haya riesgo para mí de no haber ido a una revisión, pero me quedo, Sí. que me la hagan por teléfono, ¿no? Sí. Y entonces vamos en el coche y digo, ¿qué quieres hacer, Carlos? Y dice, vamos a la montaña. Digo, ¿quieres ir a la montaña? Y dice, pero papá está fuerte. Y digo, ¿por qué pregunta eso? Y dice, porque papá está malito. Y digo, no. Digo, para ti papá está fuerte y valiente. Porque mi hijo tiene miedo a los lobos. Ah, O ostras. sea, con la tontería, Sí, él sí, se cree sí, que hay sí. lobos en todos lados, ¿no? Sí. Entonces yo le digo, no, el lobo no te va a hacer nada, que está papá. Vale. Al principio desconfiaba y ahora me hace así, fuerte y valiente. Claro. O sea, y eso ya el niño ya sabe que su papá va a estar ahí. Sí, sí. Y antes no. Y eso a ti te da energía también para seguir con la lucha de verdad, que Claro. es la contra la enfermedad Contra la crónica, enfermedad, ¿no? claro. Al final, Sí. por desgracia, batallo no solo con la esofagitis, no solo con la alergia, no solo Sí. con la dermatitis, psoriasis en gota, enfermedad de Meniere, que me da muchos vértigos. Ostras. Ahora un estudio neurológico, o sea, que me encontraron otra cosilla y estamos ahí un poco indecisos, ¿no? Sí. O sea, muchas cosas, pero creo que hay que empezar a darle prioridad a una cosa que es vivir. Porque como Totalmente. empiezas a priorizar en luchar contra tu enfermedad diariamente, no vives. Por eso estás centrado en enfermedad. Entonces, al final tienes que cambiar. Que a veces se lee en memes de estos o incluso camisetas, ¿no? Vivir es urgente. Vivir es urgente. Y es muy real y muy veraz esto. Vivir es urgente. Yo no puedo decir que haya perdido 3 años de mi vida luchando contra mi enfermedad, pero sí es cierto que han sido 3 años quizás que momentos buenos, momentos malos, pero quizás hayan sido momentos muy malos debido a que yo estoy superando una depresión debido a mi mentalidad negativa. O sea, el enfoque es algo clave para salir adelante en una situación como la tuya, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo ya sé que lo que tengo me va a acompañar. Por desgracia, como te he explicado antes, mi sintomatología de la esofagitis sinofílica es grande. Por mucha medicación y por muchas cosas que uno tenga, pues por desgracia he estado tantos años sin ella que mi esófago tengo lo que se llama una motilidad ineficaz. O sea, que no funciona bien, ¿no? Eso me lo dijeron también hace poco. Me lo dijeron el 22 de marzo. Lo que pasa es que no he dicho nada a nadie. Ya. Y no Esto lo podré compartir. Sí. O sea, es que ya no quiero hacer vídeos en plan, oye, pues mira, pues me han diagnosticado otra cosa más. Ya. ¿A quién le interesa ya lo que me han diagnosticado? A eso me vengo a referir. Ya lo que quiero es, por ejemplo, ayer sí hice un vídeo un poco más emotivo en el sentido de que me escribió una chica, me escribieron varias personas, Sí. me escribieron 4 o 5 personas, que para mí es suficiente ya, 4 o 5 personas pidiéndome ayuda con Jorveza. ¿Qué es Jorveza? Jorveza es uno de los mejores medicamentos que existen en el mundo para la enfermedad. La efectividad que tiene no lo va a tener nada igual. Claro, es que ves, hay un desconocimiento enorme, porque acaba con esto y luego te explico lo que me pasó y por qué no me estoy tratando yo la mía. Dime por qué. Pero lo que realmente me llegó al alma fue que una chica me dijo, tengo una estenosis esofágica, es decir, no había tenido un control de la enfermedad nunca, y entonces ya el esófago estaba cerrado, y no pasó un endoscopio normal. Ostras. Entonces esa niña necesita ayuda, sí o sí. Y estoy desesperada. O sea, ¿qué puedo hacer? Entonces dije, esto no puede seguir así. Entonces yo tengo Jorveza. Yo tengo en casa.
Sí. O sea, yo sí tengo. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo ya, voy a dejar de luchar por mis compañeros. Ya. Y entonces yo al final decidí hacer un vídeo y decidí, chicos, compartid por favor, porque ya no es por mí, sino es por todos los compañeros. ¿Cómo decía eso? Yo salvado por mí y por todos mis compañeros, era Sí. el escondite, ¿no? Sí. Cuando me salvo por mí y por todos mis compañeros, Sí. ¿no? Pues yo quiero eso. Claro. Yo quiero que todo el mundo tenga acceso a lo que yo tengo. O sea, y si hay una persona que no lo tiene, nadie debería de tenerlo. Eso es lo que quiero que haya. Una igualdad en el tema de medicamentos. ¿Por qué? Porque no es justo que tú tengas y yo no tenga, que tú estés sufriendo y que yo no sufra. Además de la misma enfermedad con un tratamiento distinto, ¿no? Ahí está. A eso es lo que yo denomino activismo en salud. ¿Y qué hace que tú tengas Jorbeza y esta chica no? ¿El médico? No, el laboratorio farmacéutico va soltando cajas. Sí, Yo tengo la suerte que, como soy un pesado, voy llamando a todo. sí, Y entonces mi farmacia de agua dulce me consiguió 2. Y entonces pues ya tengo 2 cajas. Resulta que tengo amigos en el extranjero que vienen y dije, oye, consígueme una. sí. Y me consigo una. Pues ya tengo mis cajas guardadas para 3 meses. O sea, haces stock de medicamento porque es difícil de Porque encontrar. soy previsor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a la farmacia le está costando encontrar. Ya, Entonces yo intento mover, oye, bajaros Farmahelp, todas las farmacias para ver si la vecina tiene o no tiene, bajaros esto, intentar llamar a la agencia española, reclamar, luchar, pero no os quedéis quietos, claro. no os quedéis quietos. Y eso Sí, es lo que yo presión intento. de grupo, ¿no? Digamos. Claro. Sí, sí. Claro, entonces lo que hice ayer fue una presión. Fue una presión. Y había un mensaje claro que era etiquetar sanidad. Ah, Todo el mundo que hable, por favor, que hable sanidad. Eso es activismo, que sanidad trabaje. No nosotros, claro. los pacientes. Claro. Lo fácil es que los pacientes trabajemos. No. Hay unos representantes de la ciudadanía, Sí. elegidos por nosotros, y esos representantes por la ciudadanía tienen que hacer lo máximo posible para que los ciudadanos tengan acceso a los medicamentos, porque es un derecho. Claro. Es Sí, un sí, derecho, realmente. y además es un derecho internacional. Ujú. Es un derecho internacional de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, el acceso a los medicamentos. Y entonces ahora mismo eso se está infringiendo, No. sea de quien sea la culpa. Sí, no, lo está pasando y hay que solucionarlo, da igual, ¿no? Exactamente. Lo que no se puede pretender es que los pacientes vayamos vagabundeando por farmacia en farmacia buscando una O medicación. pidiendo a un extranjero que te la traiga. Claro. Eso no debería suceder. Sí, sí. Y es lo que está sucediendo. O sea, y por eso intento ser la voz de los enfermos de esofagitis sinofílica. Es más, he recibido críticas por decir que soy la cara visible de la esofagitis sinofílica. Pero es que me considero la cara visible porque yo decidí en su día querer ser la cara visible y divulgar en medios de comunicación qué significa vivir con esofagitis sinofílica. Sí, sí, eso es un paso, también una decisión valiente, porque a día de hoy están los supporters y los haters, ¿no? Claro. No sé cómo se llama en castellano esto. Sí, no, los haters son haters. Sí, claro, y van a por ti, da igual, y detrás de una pantalla todo el mundo es valiente. Exacto. Sí, O sea, sí, hay sí. gente con la misma enfermedad, que yo no estoy ganando nada. Ya, ya. O sea, que yo lo único que quiero es que todos conozcan qué significa, qué opciones hay y qué podéis hacer para estar bien y tener calidad de vida. Y ese es mi principio y mi fin. Claro. Y esa es mi meta y mi objetivo. O sea, yo no gano nada. A mí no me paga nadie. Sí, sí. Yo invierto el tiempo en ayudar. Que me cuesta muchas peleas con mi mujer y me ha costado muchas peleas con mi mujer porque me he involucrado tanto que me olvidé de mi hijo en una causa que era esofagitis sinofílica. Sí, No, sí, sí, yo sí. lo hago encantado del mundo. Contesto a todo el mundo, ayudo a todo el mundo de manera gratuita. Sí, 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 sí. Porque considero que nadie tiene que pasar por lo que yo pasé. Y siguiendo un poco con la medicación, ¿no? Es decir, yo he dejado de tratarme la esofagitis porque yo antes por trabajo viajaba muchísimo y también tenía que pasar aduanas bastante complicadas, Israel, Estados Unidos, países africanos, y mi médico me dio la budesonida, que son esos polvillos que mezclas con un líquido y te tomas para que impregnen el esófago, ¿no? Pero yo no podía ir con una cajita de polvos blancos a cruzar aduanas. Claro, Y no me dieron estaba solución. con el espesante, ¿no? Sí, Claro.
Eso es un muy buen entrenamiento, ¿eh? ¿Sí? Sí, eso es muy buen entrenamiento. Con el Villatulue, eso como se llama, Sí, bueno, no, o no sea, me ese es muy acuerdo. buen entrenamiento. Ese, dentro de lo que está, ese tiene muy buena función. Pero sí es cierto que una de las cosas, cuando nosotros nos reunimos en el Congreso de los Diputados, Sí, a mí me pararon en Baraja. sí. Hubo un vídeo de mucho apoyo y de mucho Odio. odio. Sí, Al final nos confundimos muchas veces, por eso siempre cuando hablo de salud digo que la salud no tiene ideología. claro. Acordaros, porque tú puedes ser de derecha y estar enfermo, tú puedes ser de izquierda y estar enfermo. Entonces yo digo, la salud no entiende de ideología, entiende Sí. de si estás enfermo o estás sano. Sí, sí, sí. Me pararon en Baraja con la budesonida viscosa. Sí. Tenían que analizarla, que podía ser un explosivo. No. ¿Cómo puede ser que un medicamento prescrito por un médico, que ponía el número de colegiado del médico, el nombre del médico, el nombre del paciente, mi DNI? Yo entiendo que tengan que hacer un control y más en Barajas por ser un Sí. aeropuerto grande, pero que me tengan retenido 30 minutos en una cola, todo el mundo mirándome, como yo si fuese un delincuente, por tener No. una medicación que es lo que me permitía comer en aquel momento. Y si fuese un explosivo se ponían, abrían y lo olían. Hubiese explotado ya, chicos. No. Ostras. Entonces yo te entiendo a ti, por eso Que yo no me quería exponer a esto en un aeropuerto no europeo. te entiendo perfectamente. Sí, 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 sí. Y por eso nosotros luchamos por Forbeza. Porque Forbeza es lo mismo que la Budesonida, Sí. lo único que cambia es la forma de administración, que Ah. son pastillas. Ah, amigo. Y encima son pastillas que no se tragan, son pastillas que te ponen en la punta de la lengua, aprietas contra el paladar y se deshacen pasado un tiempo. Y tiene más efectos positivos. ¿Por qué? Porque vas al final en la boca tienes el efecto Forbeza, el efecto de la budesonida, vas tragando, Sí. vas tragando, cada vez más saliva y al final eso por el esófago va impregnando, Sí, va impregnando, va impregnando. Entonces el mecanismo de acción pues tiene más efecto que una budesonida, porque la budesonida tú lo haces De golpe, y lo sí. tragas una vez. Sí, Pero la Forbeza de estar en la lengua estás todo el rato tragando más tiempo. sí, 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 Porque sí. se va deshaciendo y conforme se va deshaciendo, si tarda 10 minutos, ya son 10 minutos tragando saliva con ese principio activo. Claro. Entonces, ¿va a tener más efectos? Sí. ¿Es el mismo componente? Sí, pero cambia la forma de... Por eso tiene tanto efecto. Ostras. Por eso tiene tanto efecto. No, es que lo has explicado perfecto. Ahora, 10 minutos tragándola o segundos. Claro. Que además, si la has mezclado mal, se va para abajo directo. ¿Y qué pasa? Que la formulación magistral, que es budesonida viscosa, hay farmacias que lo hacen a su manera. Porque depende Esa de los otra. excipientes. Los excipientes pueden estar o muy espeso o muy líquido. Si es muy líquido, se va a ir para abajo del todo, como el Sí, agua. sí, Si es muy espeso, se va a quedar al principio. Y Sí. te va a hacer más efecto al principio. Entonces, Sí, sí. está claro. Está más claro que el agua. A mí me daban en la farmacia del hospital de ahí de Sabadell un bote blanco con una etiqueta pegada que podía haber impreso yo perfectamente en casa y tenía que hacer yo la mezcla. Claro. Con lo cual unos días me salía más líquido, otros días más espeso y también, volviendo a los aeropuertos, yo no me atrevía a pasar según qué fronteras con esas dos cosas. Claro. Y dejé de tratarme. Sí, sí, sí. Pues eso que acabas de decir es uno de los estudios que hizo Alfredo Lucendo, la adherencia al tratamiento. La gente al final se acaba cansando de tomar ese tipo de tratamiento. No hay adherencia, igual que con las dietas. La esofagitis eosinofílica tiene varios tratamientos. Uno de ellos son las dietas de eliminación de alimentos. Ya no se lleva casi nunca. ¿Por qué? La gente se cansa de tener una dieta de eliminación. Y te condiciona de una forma impresionante. Te quita mucha calidad de vida. Sí. Si tienes la suerte y encuentras que es la leche, estupendo. Si tienes la suerte y encuentras que es el gluten, estupendo. Si tienes la suerte y encuentras que es el arroz, estupendo. Sí. Pero, ¿y si no lo encuentras, como fue mi caso? Vas a estar probando alimento por alimento. Toda la vida, claro, porque Quitas 2 alimentos, gastroscopia. Quitas otros 2, gastroscopia. Quitas otros 2. Que es muy invasivo, además. Entonces yo creo que eso ya debería de dejarse a un lado, aunque sea muy efectiva si encuentran alimento. Después está el omeprazol de toda la vida. Sí. O el Nexium. Es lo mismo, al final son inhibidores de bomba de protones. Omeprazol, lasoprazol, Opiren.
todo eso, que Sí. el 50% de los pacientes hace efecto, es más, es el tratamiento más utilizado. Y después está lo que es los corticoides. Sí. Y ahora en Estados Unidos, pues tratamientos biológicos. Ujú. Yo probé 9 meses tratamiento biológico y no me hizo efecto. Vale. Pero hay muchos tipos de tratamientos y se está investigando mucho sobre nuevos tratamientos. Estados Unidos tiene un hospital que se llama Hospital de Cincinnati, que está Matt Rottenberg, que es uno de los mejores investigadores del mundo de la enfermedad, un alergólogo, Ujú. y lleva una fundación que se llama CURER. Y han encontrado que hay unas células, aparte de los eosinófilos, que pueden causar también la esofagitis eosinofílica, que eso se llaman mastocitos. Son células, se llaman mastocitos, que son glóbulos blancos también. Vale. Entonces, por eso mucha gente que tiene controlados los eosinófilos también no se le quita la sintomatología, porque puede ser que los mastocitos estén haciendo Claro, efecto. sigue teniendo esa célula activa. Exacto. Entonces eso es lo que interesa de verdad. Que se estudie si hay más factores celulares o si hay más... Del propio cuerpo, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Y ya si quieres, para ir cerrando, a alguien que le acaben de diagnosticar esofagitis eosinofílica, ¿cuál es tu consejo? Ahora como activista, no como enfermo crónico, ¿no? ¿Cuál es tu consejo para cerrar en positivo de, chicos, que no es todo O tan malo? sea, hay mucha gente que me habla y me pregunta eso. ¿Estoy asustado yo o no? Gracias a Dios no estoy asustado porque ahora mismo tenemos la suerte de que en España hay muy grandes médicos que tratan esta enfermedad. Pero que no busquen en Google nunca. ¿Sí? Ese es el primer consejo, no busquéis en Google. Por eso, o asignatura obligatoria, aprender a buscar en base de datos científicas. Que si le diagnostican esto, esofagitis sinofílica, que intenten dar con el profesional adecuado, que no se rindan nunca y que vayan paso a paso, y hay que confiar. Al final tenemos que confiar en los médicos. Y hay que ser paciente y no querer una solución milagrosa. Porque eso no existe, porque yo llevo toda mi vida luchando por tener calidad de vida, ¿no? Y la gente es muy desesperada. O sea, tú a lo mejor llevas una semana tomando omeprazol y ya quieres que te haga efecto. ¿Cómo quieres que en una semana te haga efecto el omeprazol? El efecto clic, ¿no? De Es que imposible. clicas y ya tienes Claro, lo la que gente tiene que ser necesitas y paciente. esto no pasa. La gente tiene... Yo pido a los pacientes que sean pacientes, Sí. porque para eso nos llamamos pacientes. Hay que tener paciencia. Y si te diagnostican una enfermedad, no quieras que en una semana lo que te hayan mandado te haga efecto. Claro. Yo estuve 6 meses comiendo papilla. Sí, sí. O sea, hay que ser prudente. Y si te mandan una cosa, probarla. No pensar que si en una semana o 2 semanas no te ha hecho efecto, ya no te va a hacer efecto. No, porque lógicamente los medicamentos tienen un mecanismo de acción que tardan X tiempo. Claro. Y muchas veces los pacientes nos portamos mal. O sea, también ser riguroso con, Sí. con lo que tienes que Yo hacer, ¿no? critico falta de humanización en el sector sanitario muchas veces porque no se nos escucha por esto y por lo otro. Pero también tengo que ser crítico con los pacientes en el sentido de, oye, no quiero una solución de varita, no existe. Ya. Y si te mandan esto, acéptalo. No, es que me han dicho que el omeprazol es malo, que te crea cáncer de estómago. ¿Dónde pone eso? ¿Dónde pone O sea, eso? la fuente tiene que ser contrastada, ¿no? Claro, ¿dónde pone eso? Sí, también tomando ibuprofeno puede dañarte el hígado y la gente lo toma todos los días. Entonces yo creo que hay que ser paciente y confiar en la medicina y... O sea, resumiendo, paciencia, aprender a buscar información y no quedarse con lo primero que se lee. Exacto. Porque puede ser muy alarmante y a la vez poco veraz, ¿no? Exacto. Encontrar un buen médico que sepa tratarte bien, ¿no? Siempre hay que intentar indagar. Claro. Y positivismo, que es lo que tú irradias en esto ahora, porque la verdad es que creo que estás haciendo un trabajo excelente en redes y apoyando a la gente y sobre todo contestando a quienes te escriben pidiendo ayuda, ¿no? ¿Sabes? A mí me río porque, como te he dicho, o sea, influencers de la EOE, ¿no? Me dicen en tono despectivo a algunas personas. Yo no soy influencer, ni me voy a ganar en la vida en redes sociales. Ajá. Pero sí es cierto que yo
siempre digo una cosa, el día tiene 24 horas y un minuto para escuchar o leer tienes. Entonces, si hay alguien que necesita ayuda, un minuto voy a tener. Si te puedo contestar, te contesto y te digo, mañana te contesto. Simplemente una frase. Sí. Hay mucha gente que dice, no sé si me leerá. Digo, sí, yo suelo leer todo. Y otra cosa que pueda contestarte en este momento. Entonces te digo, oye, mañana te contesto. Sí. Mucha gente me ha llamado por teléfono, le he dado yo mi teléfono y me ha llamado. Y eso es otra cosa que intento cambiar en la sociedad, que es muy difícil. Mayor empatía. Que estamos haciendo. Y creo que en gran parte de las redes sociales tienen culpa. Porque todo el mundo quiere triunfar en redes sociales a toda costa. Ya. Y eso es clave, a toda costa. A toda costa. Sí. Todo el mundo quiere triunfar en redes sociales a toda costa. Cosa que yo en redes sociales tengo mis principios. Y sé lo que hago y qué es lo que quiero hacer. O sea, ayudar. Las redes sociales muchas veces muestran irrealidades. Ajá. No todo el mundo puede tener una vida perfecta. Y yo quiero mostrar mis imperfecciones y que el mundo es imperfecto. Pero las imperfecciones a veces no se pueden mejorar, pero sí corregir. Yo no estoy en redes para mostrar bailando, yo no estoy en redes... ¿Que algún día baile? Sí. Porque hay cosas que a veces tienes que hacer con humor, ¿no? Sí. Y tienes que ser creativo si quieres llegar a más gente, ¿no? Sí, totalmente. Pero a toda costa no. No me bajo los pantalones con las redes sociales por más que me hayan intentado decir, no, es que tienes que hacer vídeos de risa. Yo no, es que mi enfermedad no es de risa. Ya. No sé si me explico. Y no me voy a tomar la enfermedad como una risa, sino me la voy a tomar como una lucha y como intentar ayudar a las personas. Y eso es lo que hago. Pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo, por este rato, por recibirme, por la paciencia con todos los fallos técnicos que hemos tenido antes de empezar. Sí, totalmente. Y la verdad es que ha sido muy inspirador hablar contigo y también me ha ayudado mucho a mí para conocer un poco más de esta enfermedad que también padezco y saber que hay gente ahí que está para ayudar y que lo hace de todo corazón. Hay que ser así. Pues ya sabéis, chicos, nos vemos en el próximo Food Talks y paciencia, humor, buscar bien, que a veces se leen cosas que hay que contrastar y sobre todo fiarse de la medicina y darle una oportunidad porque al final es lo que nos va a salvar a todos. Y nada, muchas gracias, Carlos, de nuevo. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.